20:39. Aida Díaz Tendero, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Oye, veo que ya tienes Twitter. Ya, sí. O sea, la sección tiene un Twitter. Exactamente. ¿Tu proyecto tiene un Twitter? Así ¿Y cómo es. se llama? Envejece Global. Oye, y se abre, digamos, una comunidad de discusión cada vez más amplia, ¿no? Así es. Lo que pasa es que yo no sé cómo ordenar todos los debates. ¿Qué tema vamos a abordar esta semana? Hoy vamos Porque a nos hablar... quedamos cortos la anterior, ¿no? Un poquito. Hoy vamos a hablar de personas mayores y estancias infantiles que se encuentran en el sistema de cuidados que requiere México, que es un sistema integral que incluye o debería incluir la primera infancia, las personas con discapacidad que son dependientes, las personas mayores que son dependientes, que como ocurre con las personas con discapacidad no equivale ni la discapacidad ni la edad a la dependencia. Y como cuarto pilar, igual de importante que los otros tres, las personas que cuidan. Hay que también pensar en ellas, ¿no? Exactamente. Debe ser un sistema que se caracterice por al menos 4 características. En primer lugar, que sea un sistema institucionalizado, es decir, que quiero decir reglas, con esto, exactamente, que haya instituciones que estén participando en su diseño, en la elaboración de las políticas, en la implementación y en la evaluación. Usualmente estos sistemas se integran de arriba para abajo o empiezan desde lo local, Aida. Empiezan desde lo local a la hora de insertar en barrios, la agenda. Ciudades, todo. Claro. Tienen gran papel las ONGs, las academias en este proceso, pero en el momento de la, como digo, de la inserción de la agenda en los tomadores de decisiones. Pero es muy importante esa parte de la institucionalización porque esto hace que sean políticas de Estado, políticas que sobrevivan a los cambios de gobierno, a los cambios en la composición de gabinete, que es estrictamente indispensable. En segundo lugar, un sistema de cuidados profesionalizado en el que las personas que van a ejercer el cuidado estén convenientemente capacitadas, tengan estándares de calidad. O sea, no solo es un problema de voluntad y disposición. Exactamente. De que tengo muy buen ánimo y lo quiero hacer. Exactamente. Que son profesionales. Claro, estamos hablando de cuidadores profesionales, ¿verdad? Para estos 3 diferentes grupos. Que ya me contarás algún día dónde y cómo se forman, ¿no? Sí, por supuesto. Después es esencial que sea universal, ¿verdad? Con esta universalidad queremos decir que llegue a todos. Y finalmente que no sea segmentado. La tradición, claro, que no sea estratificado. La tradición mexicana y de otros países de América Latina a la hora de hacer reales los derechos sociales, hablemos de salud, hablemos de pensiones, es crear diferentes modelos y diferentes categorías, podríamos decir, de derechos sociales. Podemos abiertamente decir de primera, de segunda y de tercera. Entonces... ¿Y eso los define que la preferencia presupuestal del gobierno, lo que políticamente es más atractivo? ¿Qué define eso? Sí, esto lo define, pues... O sea, ¿por qué una cosa es de primera y otra de tercera? Pues por los involucrados, principalmente, ¿verdad? Normalmente por ejemplo, los trabajadores del Estado suelen tener sistemas, por ejemplo, de pensiones o los órganos autónomos suelen tener sistemas más generosos. Las empresas del Estado, claro. Exactamente. O sea, el que parte y reparte se queda siempre con así es. La mejor parte. Eso es. Entonces tenemos estas 4 características. ¿Qué ocurre con las estancias? Institucionalidad, profesionalización, universalidad y que no esté segmentado, sino que sea integral y que obedezca a las necesidades. Esto no quiere decir que si en el campo hay unas necesidades diferentes que en la ciudad, eso no quiere decir que sean unos de primera categoría y otros de segunda, ¿verdad? Puede ser de la misma categoría, solo que adaptado a las diferentes versátil, ¿no? necesidades, exactamente. Entonces, las estancias infantiles, esta suspensión de las mismas es un retroceso
¿Por qué? Porque había una institucionalización incipiente, era como un primer paso hacia la institucionalización del cuidado de la primera infancia, que si bien se ha señalado que tenía deficiencias, malversación de fondos, niños fantasma, es decir, que no estaban inscritos y que no obstante recibían recursos como si lo estuvieran, esto podría resarcirse, resanarse, evaluarse y lograr un sistema adecuado, pero lo que no se puede hacer es suspender la institución. Un plumazo, quitar todo. Porque es una forma, yo me atrevería a decir incluso, es una como changarrización del cuidado. Mira. ¿Sí? Entonces, en este vez sentido... de evolucionar hacia la profesionalización es... Eso es, que además tiene monte usted su tendajón. Exactamente, que además tiene unos efectos colaterales muy negativos, porque en vez de crear empleos, ¿verdad? En vez de insertar población en el sector formal, cuidadores, las personas que trabajaban en estas estancias infantiles, que van a ser personas que paguen impuestos, que por ende tengan derecho a prestaciones sociales y que entren en un círculo virtuoso. Sí, no trabajan en esa tiniebla ahí de la informalidad. Exactamente. Ayudo, pero Eso no tengo un es. trabajo formal. Lo entiendo perfectamente. Y es absolutamente recomendable que estén, ¿no? Que sean visibles y tengan todos los derechos. Exactamente. Entonces, este tema de las estancias, que está ocurriendo lo mismo con las personas de discapacidad, con discapacidad, están recibiendo igual de manera directa transferencias, pero como señala la CONADIS, no todos los derechos se pueden hacer justiciables a través de transferencias. La CONADIS también está en vías de que la desahucien, ¿no? Exactamente, por el mismo principio, por esta misma tendencia a desinstitucionalizar, cuando lo que requerimos en verdad es todo lo contrario, instituciones sólidas, etcétera. Muy bien. ¿Qué puntos positivos tenemos o qué noticias positivas? Los pasos que se están dando en la Ciudad de México, estos centros para personas mayores, hay 29 centros, la asistencia domiciliaria para zonas marginadas y muy marginadas, a personas mayores. Este es el tipo de programas que quisiéramos ver crecer, pero como digo, institucionalizados y profesionalizados. Y México tiene toda la capacidad técnica, podría empezar a enumerar organismos, pero no quiero dejar alguno fuera. Mejor no. Entonces mejor. Es un grave riesgo. Exactamente. Después se arrepiente uno. Entonces pero tienes una academia que está formada y que está involucrada en esto. Exacto, tenemos toda la capacidad técnica para hacerlo y ejemplos en nuestro entorno latinoamericano que lo han hecho insuperablemente bien. ¿Son? Uruguay, por ejemplo, con presupuestos bastante menores a los nuestros. País admirable ese donde los haya. Y están Tendremos que hablar de la experiencia uruguaya un día. Implementando un sistema de cuidados integral absolutamente fabuloso. Aida, pues un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Aida Díaz Tendero abordando este asunto. Revise usted su Twitter, Envejece Global.